Este es un trabajo y presentación realizado para el curso de contratación pública y privada. Fase 5. Realizar análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y la privada. Los estudiantes que realizamos este trabajo y presentación son Mónica Fernanda Sandoval y Martínez Benachí. Grupo 10-10-01-24. Tutor Oscar Enrique Gaitán, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de Popayán, diciembre de 2019. Durante esta actividad se logró desarrollar y llevar a cabo los trabajos solicitados, donde nos apoyamos en los contenidos brindados para entender el propósito, mecanismos de la contratación pública y privada, establecer las diferencias entre estas dos, ya que es de gran importancia conocer e identificar cada uno de ellos y sus principios, como lo son la transparencia, eficacia y eficiencia. Como objetivo general encontramos analizar mediante similitudes y diferencias la temática general de contratación pública y privada. Tenemos como objetivos específicos definir los tipos de contratación en Colombia, estudiar el propósito de contrato privado y público y examinar los tipos de contrato. El propósito de la contratación pública garantiza que se logre de acuerdo los principios con el fin de que cumplan los contratos estatales y poder ejercer su derecho constitucional como ciudadano de carácter igualatorio en beneficio social. El propósito de la contratación privada es dar a conocer y comprender la importancia de las condiciones y términos enfocándose en cumplir sus requisitos. Sus inversiones son con ánimo de lucro. Tenemos como similitudes entre ambos tipos de contrato que los dos deben cumplir con las leyes establecidas, velan para que sus procesos sean transparentes, garantizan que los recursos sean bien invertidos. Para celebrar un contrato con ambos se debe estar escrito en el régimen único de proponentes que acredita la capacidad jurídica y financiera para contratar. La contratación nace de voluntad de una o más personas. Diferencias. En la contratación pública, pues se tiene que al momento de hacer los trámites para ser contratado por el Estado es compleja, dado que también es escogido por medio de una licitación pública. Los contratos se celebran por medio de entidades del Estado y se celebra bajo un marco legal. En la contratación privada, su contratación es más fácil, es de forma casi directa, no requiere de muchos trámites y su celebración requiere una excelente propuesta. Se requiere acuerdo entre los participantes. Entre ambas partes, la contratación es privada. También se tiene como diferencia entre la contratación pública y la privada que en la primera los contratistas se escogen por medio de una licitación pública, en la segunda para realizar el contratista no es necesario que se convoque una licitación pública. La contratación es más compleja en la primera por todos los trámites legales que hay que cumplir por contratar el Estado. En la segunda la contratación es más sencilla, prácticamente es directa, no se requiere pues tantos trámites. Y hay otras, como por ejemplo los inversionistas en la contratación pública son el Estado, mientras que en la contratación privada el capital es de una empresa o de un ente privado. Se define como contratación pública las reglas y sus principios, los cuales deben ser ejecutados y realizados durante el contrato, para lo cual este establece el debido proceso de la contratación, en los cuales encontramos los principios de planeación, selección objetiva, económica, transparencia y responsabilidad. En este caso se enfocó y se entendió que pues todos los principios son importantes para poder realizar la contratación pública, pero los más importantes son los de economía, transparencia y responsabilidad, porque en ellos abarca todo lo que se puede ejecutar para la contratación pública, y si se viola alguno de estos tres es porque algo está fallando en la contratación. Se define como contratación privada los que contratan personas naturales o jurídicas, los cuales son personas privadas distintas al Estado. Las reglas de interpretación de los contratos. Si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieran contrarias o la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Sanciones que pueden aplicarse por incumplimiento del contrato.
En la contratación administrativa puede haber implicaciones de carácter penal, administrativa, disciplinaria y hasta civil. Se puede encontrar en la Ley 80 de 1993, artículos 2, 9, 10, 13 y 30. También en la Ley 1150 del 2017, artículo 18, Ley 1474 del 2011, artículo 84-86, Ley 1784 del 2016, artículo 5 y 33, Código Penal, sentencia 652 de 2003, entre otros. Y eso es lo que se debe evitar para que el funcionario, el particular, o a propósito de haber hecho uso de la contratación administrativa, termine involucrado en procesos y sanciones. Por eso debe actuarse con honestidad, transparencia y conocimiento de las normas y derecho de buena fe. Es decir, se deben aplicar los principios. Se tienen como tipos de contratos en la contratación pública el contrato de consultoría, de prestación de servicios y de suministros. Y tipos de contrato en la contratación privada encontramos de compraventa, de permuta y de arrendamiento. Se clasifica la contratación pública entre contrato laboral, comercial y contrato civil, que se encuentra contratos nominados e innominados, y la clasificación de la contratación privada está en el Código Civil: contratos unilaterales, bilaterales, gratuito, oneroso, conmutativo, aleatorio, principal y accesorio, real, solemne y consensual. ¿Cómo aplica el principio de igualdad? Respetándose sus derechos a la libertad por el cual reciben y gozan de los derechos, disfrutando a las oportunidades. Es un principio que frente a la ley no hay distinción de nacionalidad, aunque en caso de aplicar la ley debido a diferentes causas se le aplicará la ley como corresponde. Acciones que deben presentarse por incumplimiento del contrato. El incumplimiento del contrato genera consecuencias jurídicas. Esa es la aplicación del principio de responsabilidad en el Estado de Derecho. Una de las consecuencias es que a la parte que incumplió se le permite solicitar, que a la parte que cumplió se le permite solicitar el cumplimiento o la rescisión del contrato. En ambos casos, o posibilidades con el pago o reconocimiento de indemnización de perjuicios, que se encuentra en el artículo 16-13 del Código Civil. A su vez, la indemnización por los perjuicios recibidos comprende el daño emergente y el lucro cesante, bien sea porque no se cumplió la obligación, porque se retardó en su cumplimiento, o se cumplió pero de manera deficiente o imperfecta. Se entiende por daño emergente el perjuicio directo y por lucro cesante todo aquello que dejó de ganar, percibir relacionado con alguna forma de incumplimiento contractual. Obligaciones como elementos esenciales de los contratos y comportamientos en contratos privados y públicos. Bueno, los contratos civiles se definen como actos por los que una parte se obliga frente a otra a dar, hacer o no hacer algo. Eso significa que generan obligaciones, y por obligación en derecho civil se entiende la relación jurídica por la que entre dos partes hay unos códigos de conducta relacionadas en un contrato, que por provenir de un acto jurídico constituye la ley para las partes. Su incumplimiento genera consecuencias jurídicas. De ahí que se identifiquen obligaciones naturales y civiles. Las primeras que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero cumplidas autorizan para retener lo dado o pagado. Y las segundas, las civiles, que dan derecho para exigir su cumplimiento. Tenemos como conclusión que, teniendo en cuenta que la contratación en Colombia es un tema que va más allá de lo público y lo privado, y que es cada vez más importante la relevancia cultural que le demos a los contratos, debemos también dejar claro que si bien tuvimos un acercamiento a la vida del contrato estatal y el contrato privado en Colombia, esto no es más que un acercamiento al conocimiento que podemos obtener del estudio minucioso y profundo de la contratación. En Colombia podemos concluir que los contratos, sean privados o públicos, tienen unas bases y unos conceptos esenciales que los hacen contratos desde el punto de vista de la definición, y para ser privado o público depende del carácter que tengan las partes del mismo, siendo pues el contrato privado aquel donde ambas partes hacen del mundo privado en lo concerniente al objeto y finalidad del mismo. Y en cuanto al contrato estatal, es aquel en el cual una de las partes es el Estado, el cual como fin último es el beneficio de toda la comunidad a la cual representa. Muchas gracias.